Baño total de fútbol del Manchester City al Arsenal en el partido más importante en la pelea por la Premier League 2022-2023. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el partido y lo que significa este resultado para la pelea por el título. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Teníamos un partido enorme en la Premier League, el encuentro más importante y más decisivo de la temporada, ya que se medían Manchester City y Arsenal después de que el conjunto gunner viniese perdiendo puntos, viniese perdiendo ventaja ante un Manchester City que había sumado 6 victorias consecutivas en Premier League y que encadenaba 11 victorias y un empate en los últimos 12 partidos disputados. Era el gran duelo, era el gran partido y el Manchester City no ha podido responder de la mejor forma. 4-1 frente al equipo de Mikel Arteta para quedarse a tan solo 2 puntos del conjunto que hasta ahora, de momento, que continúa como líder, pero con 2 partidos menos disputados y obviamente ganándose la confianza total, siendo claramente el favorito en lo que queda de Premier League 2022-2023 para revalidar el título, para convertirse de nuevo en campeón inglés por quinta vez en las últimas 6 temporadas. Una absoluta barbaridad lo que está consiguiendo Pep Guardiola dirigiendo a un Manchester City absolutamente histórico y al que ya solo se le puede comparar con la época dorada del Manchester United de Sir Alex Ferguson. Un Manchester City que se coloca, como digo, a 2 puntos del Arsenal, pero eso sí, con 2 partidos menos disputados y con una ventaja, una diferencia de goles a favor bastante importante, como veis en esa imagen, un +13. Un Manchester City que no ha dejado jugar al equipo de Mikel Arteta, que ha superado por completo a esa defensa en la que estaba principalmente Rob Holding y Gabriel Magalhaes, gracias al trabajo a un Erling Braut Haaland que ha estado tremendamente superior sobre la pareja de los visitantes y que ha encontrado prácticamente una y otra vez siempre a placer a un Kevin De Bruyne que hoy, bueno, pues ha aparecido en un partido enorme, en un partido grandísimo en esta Premier League y que con sus 2 goles y una asistencia obviamente han marcado la diferencia y han permitido que el belga fuese el mejor jugador del partido, el mejor jugador de un partido, como os digo, absolutamente decisivo e importantísimo en la pelea por la Premier League 2022-2023. Un Arsenal totalmente desdibujado, un Arsenal que venía perdiendo ventajas en los últimos encuentros y que hoy tenía la oportunidad de dar un paso al frente que sin duda hubiese reforzado su candidatura, su favoritismo al título, pero que en ningún momento ha sido capaz de imponer su juego. No hemos visto un Arsenal nada reconocible, ha estado totalmente superado el conjunto de Mikel Arteta en el Etihad Stadium ante un Manchester City que está en un momento de forma absolutamente tremendo y que, liderado por Haaland y por De Bruyne, bueno, pues han acabado con cualquier opción de puntuar de un Arsenal que en ningún momento, como os digo, ha sido un equipo reconocible, que ha tenido un Martin Odegaard totalmente desaparecido, a un Saka que apenas ha intervenido, a un Martinelli que tampoco ha intervenido y que, bueno, pues apenas ha regateado. En definitiva, un baño total de fútbol para el conjunto de Pep Guardiola, que se acerca, como os digo, a conseguir ese 5º título de la Premier League en las últimas 6 temporadas. El único equipo que ha sido capaz de quitarle un título a de Pep Guardiola fue el Liverpool en esa temporada parada por la pandemia, ¿no? Por lo tanto, el Arsenal que sufre en sus propias carnes lo que viene sufriendo el equipo de Jürgen Klopp en las últimas temporadas, con una puntuación absolutamente tremenda, un nivel de exigencia para ganar los títulos increíble, un nivel de regularidad en el día a día absolutamente maravilloso que convierten a este Manchester City en un equipo absolutamente histórico y en un equipo, bueno, pues claramente único en la historia de las 5 grandes ligas por la regularidad, por el rendimiento sostenido en muchas temporadas, diría yo. Eso es algo muy muy difícil de conseguir y tiene un mérito excepcional pese a tener una plantilla absolutamente maravillosa como con las que viene contando Pep Guardiola en las últimas temporadas.
pero claramente con algunos defectos y con jugadores que no habían ganado títulos, y Pep Guardiola los ha convertido en jugadores ganadores, en jugadores que rinden día tras día, partido tras partido a un nivel excepcional, así que muchísimo mérito para este Manchester City, que hoy parece haber dado un paso prácticamente definitivo para ganar la Premier League, pese a que al equipo de Pep Guardiola aún le quedan 7 jornadas por disputar y obviamente esos son muchísimos puntos. La pelea parece que está abierta, pero las sensaciones que nos deja hoy el partido y la superioridad que ha mostrado el conjunto Citizen, la verdad es que nos deja una pelea que vamos a ver si sigue siendo si sigue siendo una pelea o ya es una carrera muy muy desequilibrada a favor del Manchester City. Una pareja, la formada por Kevin De Bruyne y por Erling Braut Haaland, que ha hecho un partido absolutamente maravilloso, pero que sobre todo hay que fijarnos en un futbolista que yo creo que pues es increíble que no haya ganado en las últimas temporadas el premio al mejor jugador de la Premier League, con un Manchester City absolutamente dominante y que ya ha superado también las 10 asistencias en esta temporada. Un Kevin De Bruyne que en un partido enorme ha aparecido, ha marcado 2 tantos, el del 1-0 y también el del 3-0, que ha asistido a John Stones en el tanto del 2-0, perdón, que ya al borde del descanso ha dejado el partido totalmente sentenciado, o esa era la sensación. Un Kevin De Bruyne que creo que sinceramente, pues algunos problemas de lesiones están haciendo que se le dé menos relevancia a lo que está haciendo en las últimas temporadas de lo que debería, y un Erling Braut Haaland que lo ha intentado 1000 veces, que ha superado, que se ha comido a Rob Holding y a Gabriel Magalhães, y un Manchester City que lo ha buscado una y otra vez ante cualquier intento de presión de un Arsenal, pues que en ese tipo de acciones se ha visto totalmente superado por un cyborg, por un jugador que no ha dejado de intentarlo, que se ha chocado durante muchos tramos del partido y en varias ocasiones con un Ramsdale que ha estado fenomenal, que ha sido el único jugador del Arsenal que ha respondido al nivel del partido, y que al final ha terminado logrando ese premio para pues sumar 33 goles y 7 asistencias, lo repito de nuevo, en 2.320 minutos en su primera temporada en la Premier League. Una absoluta locura de un jugador que ya es histórico, pase lo que pase en las próximas temporadas con su carrera. Sus registros en este año, en esta temporada 2022-2023 en Premier League, ya son una auténtica locura. Creo que ha igualado ya los registros de Alan Shearer y de Andy Cole, si no recuerdo mal. Lo ha mencionado Nacho Fernández en la retransmisión de DAZN. Creo que ha igualado a estos dos jugadores maravillosos, absolutamente históricos por sus registros en la Premier League, así que muchísimo mérito también para un Haaland que está completando una temporada increíble. Como os digo, 30 partidos disputados, 2.320 minutos la media de goles e incluso también de asistencias es maravillosa para un jugador de sus características, ¿no? Temporada histórica para el Manchester City, o está muy cerca de lograrlo, si es que, pues termina completando un triplete para el que va a tener que hacer muchas cosas de momento, pero que parece que está, o que es posible, ¿no? Es más que posible viendo el rendimiento y el nivel, la superioridad que ha demostrado hoy el Manchester City y que viene demostrando en las últimas semanas, ¿no? En los últimos meses. Como os digo, 7ª victoria consecutiva en Premier League, 12 victorias en los últimos 13 partidos. El único encuentro en el que no ganó el conjunto de Pep Guardiola fue ese empate en Múnich, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions frente al conjunto alemán. Antes de meternos a repasar, a analizar el partido un poquito más en detalle, como siempre pediros que si os gustan este tipo de vídeos, el seguimiento que le venimos haciendo, pues prácticamente semana a semana a la Premier League aquí en el canal, dejéis vuestro like, sigáis apoyando también con una suscripción, y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión y comentarios sobre si ya esta victoria del Manchester City va a dejar tocado al Arsenal, si el conjunto de Pep Guardiola va a seguir ganando partido tras partido, si no va a dar ninguna opción, y si creéis que va a terminar completando otra temporada muy muy cercana a los 100 puntos, haciendo algo de nuevo histórico, y obviamente si creéis que se va a proclamar campeón el conjunto Citizen. Un partido en el que, pues hay que comenzar analizando
Obviamente las alineaciones de ambos equipos, como siempre hacemos aquí en el canal, con propuestas muy parecidas, sobre todo a la hora de tener el balón, equipos que quieren presionar muy arriba, pero que lo hacen también de formas diferentes, ¿no? El Manchester City, sin poder contar con Nathan Ake, creo que por sanción, si no recuerdo mal, y bueno, pues jugando con Kyle Walker, que ha sido la principal novedad como lateral derecho a la hora de defender, con Akanji como lateral izquierdo a la hora de defender, con Rúben Díaz y Stones como pareja de centrales, Rodri como medio centro y arriba los habituales, Bernardo Silva de nuevo ganándole la partida a Riyad Mahrez, arriba obviamente Haaland, De Bruyne, Gundogan y Jack Grealish. Por parte del Arsenal, una baja importantísima o varias bajas importantísimas que obligaban a Mikel Arteta, como viene siendo habitual también, a meter a Rob Holding como central titular. Por lo demás, todos los titulares, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Saka, Odegaard, Thomas Partey, como os digo, los titulares en el Arsenal, menos principalmente esa ausencia de William Saliba y también de Tomiyasu, que hubiese sido central titular en caso de estar disponible el futbolista japonés, ¿no? Desde el inicio del partido ya hemos visto un Manchester City que era capaz de dejar al Arsenal sin la capacidad para jugar en campo rival, que hacía que Odegaard no pudiese tocar el balón, tan solo 18 toques del futbolista noruego en el primer tiempo para el Arsenal, 10 toques de Bukayo Saka, 20 toques de Martinelli, con los dos extremos del equipo de Mikel Arteta intentando tan solo un regate entre los dos en esos primeros 45 minutos, un Arsenal que no podía recuperar el balón ante la salida de balón mucho más directa de lo habitual, pero ya hemos visto este planteamiento en un partido, si no recuerdo mal, de FA Cup entre el Manchester City y el Arsenal, que también comentamos aquí en el canal, un Arsenal que quería buscar muy arriba al Manchester City y el equipo de Pep Guardiola que, bueno, pues creaba el espacio para enviarle un balón directo a Haaland y que Kevin De Bruyne se moviese por esa zona. Se han entendido a la perfección el noruego y el belga y ya en ese minuto 6 ha llegado el primer tanto del partido, una acción muy buena de combinación en la que Haaland le gana el duelo a Holding, baja de valor con un control maravilloso y encuentra y pone a correr a Kevin De Bruyne para que este, bueno, con una especie de pase a la red pero con mucha potencia y pegado a la cepa del poste, pusiese el 1-0 ya en el minuto 6 y nos diese un pequeño adelanto de lo que iba a ser un partido en el que a partir de ahí, bueno, pues el Manchester City ha sido tremendamente superior, en el que constantemente ha encontrado esos duelos entre Haaland y el punto débil del equipo del Arsenal, esa pareja de centrales, sobre todo un Rob Holding, que obviamente no es un jugador que deba estar en un partido de este nivel, pero que, bueno, pues forma parte de la plantilla del Arsenal, ¿no? Por eso aún le da más mérito que Rob Holding tenga que aparecer en este tipo de partidos y que el Arsenal lleve 75 puntos. Para mí le da más mérito al equipo de Mikel Arteta y a lo que está haciendo esta temporada, pero obviamente el encuentro de hoy era para ganar la Premier League y se ha visto que Rob Holding y que Gabriel Magalhães no están a la altura en este momento, en mi opinión, de un equipo que quiera ser campeón y sobre todo si se tiene que medir a un Manchester City tan tremendo como el que hemos visto hoy, un Haaland que se ha impuesto una y otra vez, un Haaland que ha conectado con Kevin De Bruyne una y otra vez y en esos momentos ya hemos visto a un Aaron Ramsdale que se ha tenido que emplear a fondo y también a un Ben White que en alguna acción ha salvado el 2-0, aunque al final, bueno, pues el Arsenal después de resistir con buenas paradas de su guardameta y también con alguna acción, como os digo, al límite de sus defensores para bloquear disparos que se metían ya en la portería del equipo Gunner y que llevaban al partido a un 2-0 que parecía inevitable. El Arsenal ha podido sobrevivir, el Arsenal que se mantenía de pie, pero que ha terminado, bueno, pues al final cayendo con una acción al borde del descanso, en el último minuto al borde del descanso, que demostraban que el equipo de Mikel Arteta no iba a sacar absolutamente nada hoy de su visita al Etihad Stadium. Una acción, bueno, pues que se ha tenido que revisar en el VAR por un fuera de juego que parecía claro a primera vista, pero que después el VAR ha revisado y hemos visto que Ben White, con un error también, bueno, pues difícil de entender, bueno, pues habilitaba a John Stones para que marcase un gol importantísimo, como venía o como ya hizo también o participaba en un gol importante, como ya hizo también en ese partido de ida de cuarto de final
de la Champions, ¿no? Con otra asistencia de Kevin De Bruyne, y al descanso la sensación es que no había partido, que el Arsenal había tenido gracias a la buena actuación de su guardameta, ya que Haaland no había hecho, bueno, pues definiciones maravillosas, pese a las grandes ocasiones que había tenido y que se había generado el noruego. Bueno, pues el Arsenal podía sobrevivir, pero ya ese 2-0 al borde del descanso ha dejado totalmente cao a un equipo, el de Mikel Arteta, que en ningún momento de esa primera parte ha dado sensación de estar metido en el partido, de tener opciones reales de ganar. La única posibilidad que hemos visto para los de Mikel Arteta era sobrevivir e intentar llegar al descanso con el 1-0, que ahí, bueno, pues ajustase algo su entrenador, que llegase una charla que le permitiese tener el mismo nivel de intensidad, de concentración que estaba teniendo un Manchester City, que tanto en ese tipo de detalles de activación como en el propio juego, en el propio fútbol, bueno, pues estaba siendo muy superior a un Arsenal que no ha dejado de dispararse en el pie, y que prácticamente en la primera acción de la segunda parte, bueno, pues ha visto como su gran capitán, como su gran emblema esta temporada, uno de ellos, bueno, pues Martin Odegaard, cometía un error y el Manchester City lo aprovechaba para tener dos ocasiones consecutivas en un minuto y poner el 3-0 de nuevo, con la combinación entre Haaland y Kevin De Bruyne, para poner, como os digo, ese 3-0 que ya acababa por completo con cualquier posibilidad de los de Mikel Arteta, que completaba el baño y que, bueno, pues hacía que el Manchester City se ponga a 2 puntos del Arsenal, con 2 partidos menos disputados para el equipo de Pep Guardiola, y la sensación de que esta Premier League, después de este encuentro, está totalmente terminada. Llegó el gol de Rob Holding, el 3-1, y al final, como no, el tanto de Erling Braut Haaland para que el noruego sume 33 esta temporada en Premier League y complete un partido absolutamente enorme, ya desmelenado, 33 tantos anotados y 7 asistencias en su primera temporada en Premier League, con 2.320 minutos sumados. Una auténtica locura para un jugador absolutamente histórico, que creo que ya está muy cerca de conseguir su primer título de una gran liga. Veremos qué ocurre, lo contaremos, lo analizaremos aquí en el canal, igual que hemos hecho con este Manchester City 4, Arsenal 1, un partido absolutamente clave en la pelea por la Premier, que se han llevado de nuevo los de Pep Guardiola, como viene siendo habitual en las últimas 6 temporadas. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.